se mide en micras, que es 1000 micras de 1 milímetro, para llevarlo a una referencia más fácil. Lo importante es mirar la dispersión. Las muestras estas que tienen igual granulometría, pero esta menor dispersión, van a ser una mejor muestra, es una mejor molienda y va a ser mejor para los cerdos que este tipo de molienda. Siempre aparece la pregunta cuando hablamos de moler fino, antes que me la hagan, me la hago yo, es de que si uso molienda muy fina va a producir más úlcera. Sí, una muestra de esta produce mucho más úlcera que una muestra de esta. ¿Por qué? Porque tiene muchos finos. O sea, el tema es la cantidad de finos que tenga la muestra. Si tiene muchos, de 300 micras, va a generar más predisposición a la úlcera que una molienda que tenga menos granos finos, muy finos. Si uno mira, las recomendaciones normalmente que escuchamos siempre son entre 600, 700 y 800 micras para los engordes. Este es un ensayo ya que tiene sus años, pero es bien válido. Este es un ejemplo de que la energía del alimento de un maíz molido bien fino, molido de 600, 800 y una molienda gruesa de 1000 micras y el maíz sin moler. Ustedes ven cómo cambia la digestibilidad, cómo cambia la cantidad de energía. Y si uno hace un ejemplo de una dieta con un maíz molido fino y un maíz molido grueso, va a encontrar que la misma dieta que la formulamos para 3200 calorías, por ejemplo, puede llegar a tener una diferencia de 96 calorías si está molido grueso o está molido fino. O sea, esto significa, si uno lo traduce en conversión, como vimos antes, los cerdos responden a la energía. Si uno puede tener la molienda fina, va a tener mejor conversión que con una molienda gruesa. Bueno, nuevamente repetir lo que decía yo antes, cada 100 micras que se reduce el tamaño de partícula hay una mejora del 1.5.3 o 1.5 en conversión alimenticia. Cuando uno lee esto con una referencia bibliográfica, un trabajo, no tiene que quedarse con eso, sino que lo que tiene que hacer es decir, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo aplicar yo? ¿Qué puedo hacer? Molino tengo en la granja. Bueno, si muelo para los lechones finos, ¿por qué no puedo moler más fino también para los engordes? Esa misma... Entonces uno puede hacer pruebas y hacer este tipo de mediciones y encontrar las diferencias de lo que es la granulometría haciendo esta diferencia. Por ejemplo, el 1,2% de cambio en la conversión alimenticia es igual a 3 kilos menos de alimento por cerdo en crecimiento y terminación. Cambiar la conversión de 2,70 a 2,67. Parece muy poco, pero son 3 kilos menos por cerdo, que hoy en día, si es un cálculo aproximadamente, son 3.3 pesos más por cerdo a faena. Y esto es bastante llamativo porque uno moler más fino a veces cuesta más energía porque el molino gasta más, pero no cuesta tanto más, o sea, invierte muy poco comparado a lo que va a ganar. El efecto de disminuir el tamaño de partícula a 700 micras incrementa el área de superficie de la partícula, como yo lo decía, mejora la capacidad de contacto con la enzima digestiva, incrementa la digestibilidad y por lo tanto hay menor excreción de nutrientes en los efluentes y una mejora en conversión. La desventaja, incrementa un poco más de polvo en los galpones. Si uno usa dietas con aceite, el polvo, eso no sería problema, o con grasa. Aumenta los costos de electricidad en la planta, bien, eso realmente aumenta. Hay mayor tiempo para moler porque el molino rinde menos, pero esto hay que ponerlo todo en la balanza. Hay más dificultad en la bajada de alimentos silo y comedero. Muchos silos que usamos nosotros, son todos los silos, la mayoría están diseñados no para dieta en harina, son para dietas peletizadas, y muchas veces cuando le molés muy fino uno no encuentra, reniega un poco más en la bajada. Muchas veces uno ve y recorre un engorde y colocan unos caños para distribución de alimentos muy chicos y realmente si alguien que va a hacer granjas nuevas coloque los caños lo más grandes que hay para hacer poder moler fino o usar dietas con más energía. Muchas veces no hay que limitar lo que uno puede hacer como nutrición porque el sistema de transporte de alimentos o los hilos, hay que buscar la estrategia porque esas cosas no aumentan los costos. Y sí, es verdad que algo más de predisposición a la úlcera hay con molienda fina, pero de todas maneras no me preocupa hoy en día esto porque lo hemos visto muchas veces y funciona bien. Este es un ejemplo, digo que no hay que quedarse con lo que uno mira y evalúa en el papel que dice, no, hay una mejora que si muelo más fino, tengo 1,5% menos de conversión. Es una empresa que yo trabajo, agarramos y decimos, vamos a moler más fino. Los lechones los molíamos con 500 micras,
como está indicado aquí. Entonces lo que hicimos, las dietas de engorde las pasamos de 700 a 500 micros. No hicimos ningún cambio, le dijimos al de la planta. Seguir hacer la molienda de maíz fino de lechones para las dietas de engorde. Tomamos algunos galpones y los medimos, y lo que logramos, un 4% de mejora en la conversión alimenticia, 100 gramos menos de conversión alimenticia para estos grupos de cerdo que miramos, y en definitiva esto significa un buen ahorro en dinero, y el extracosto de elaboración está en una relación de 1 a 10, o sea, si uno gasta 10, gana 10 y gasta 1 en la planta. Lo que por ahí inviabiliza es lo que no tiene a veces la capacidad para moler o las horas para moler. Eso cada uno tiene que hacer su propio análisis de la empresa, cómo está con el molino, si tengo tiempo para moler más fino o no tengo tiempo para moler más fino, o vale la pena hacer una inversión en un molino extra. Otro tema que afecta a la conversión de una manera numérica, la humedad del maíz. O sea, porque si uno tiene humedad del maíz diferente, a veces nos formulamos todos los nutricionistas con 12% de humedad o 13%, y después tenemos maíces de 15%, y hay una diferencia bastante importante, porque un 1% de diferencia en la humedad puede cambiar la conversión en un 1%. O sea, acá hablamos de dietas que la humedad del alimento de 15 o de 13%, y el número de conversión puede cambiar 0.05. Lo importante es mirarnos en los costos, no es para engañarse esto, pero uno dice, a mí me ha pasado de trabajar con algunas materias primas de muy baja humedad y decir cómo mejoró la conversión. En realidad, cuando uno mira la dieta, bajó la humedad del alimento, y porque uno lo que mide es alimento con humedad, con toda la humedad. Los nutricionistas de bovino trabajan mucho con conversión de materia seca porque tienen altas humedades en las materias primas. Nosotros trabajamos con 10-12% de humedad, entonces este es un tema importante a considerar también en la energía. Cuando uno coloca el nivel de energía en las dietas, es importante ver la humedad del cereal. Pellet o harina. Las mejoras que uno puede lograr en pellet o harina están, las dietas pelletizadas pueden tener un 7% de mejora en este ensayo. Yo me ha tocado hacer ensayos o granjas que no hemos pasado a hacer dietas pelletizadas, con una mejora del 6% en conversión alimenticia. Esto, todos los que estamos hace mucho tiempo en esto, tenemos esto, sabemos de esto, y que siempre el histórico, cuando te apunan y te preguntan, ¿uso pellet o no uso pellet? Una mejora del 5%. Siempre lo decíamos con los comederos secos, y eso está en cualquier libro, pero hoy en día lo que cambió fue un poco los comederos seco-húmedos, que nos hacían pensar que íbamos a disminuir esa brecha de pellet a harina, y realmente estos ensayos, o lo que he hecho yo con algunos clientes, con alimentos, con comederos seco-húmedos, mantenemos esa diferencia del 6%. Después está el cálculo. Conviene invertir en una pelletizadora, el costo que tiene el proceso de pelletizado me conviene contra lo que voy a aplicar. O sea, esos son análisis que no me gusta dar las recetas, sino que cada situación hay que analizarlo en particular. Obviamente que si miramos países que compran maíz en Argentina y producen alimentos, tienen un maíz de $300 en Chile y soja de $500. Y entonces el impacto que tiene la pelletización en esa dieta cara va a ser diferente que en el caso del precio de las materias primas de nuestras. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo, Fernando. No sé si hay alguna pregunta en particular para Fernando o para el ingeniero Rubén Suárez. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Entonces, los invitamos a partir de, una vez finalizado el acto de inauguración oficial, vamos a tener la visita a la unidad demostrativa agrícola porcina. Eso va a ser una visita guiada. Posteriormente a eso vamos a tener el panel con productores de distintos lugares del país que van a estar hablando sobre la cadena de producción y cómo ellos han ido evolucionando a través del tiempo y sobre todo en distintas etapas y facetas de la cadena de producción. De manera que ahora los invitamos a recorrer la muestra. A la 1 de la tarde vamos a estar haciendo el acto de inauguración oficial con la presencia de autoridades de los señores y provincias. Por el momento, muchas gracias por disfrutar de actualizarlo en su momento.
a tener dentro de estas exposiciones únicas, integral, dedicada a la producción porcina, y es concretamente referida a un panel de productores que están integrados en la cadena y que ya se les va a explicar de qué manera se va a trabajar en el día de hoy, pero lo interesante es que se va a estar hablando de igual a igual, es decir, conocer las alternativas, las vivencias, los aciertos, los errores, cómo han ido evolucionando ellos a través del tiempo en las distintas facetas que les toca comprender dentro de la cadena productiva porcina. Yo quiero presentarlo en esta segunda parte para nosotros en esta capacitación al director de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Marco Juárez, el ingeniero Marcelo Tochinki, que va a dar idea un poco de cómo se va a desarrollar esta temática. Bueno, muy buenas tardes. Voy a actuar como coordinador, no sé quién fue el inconsciente que me convocó para esto, pero queremos desacartonar esta situación y transformarla en un momento de intercambio. Somos muchos, pero lo podemos hacer. Se nos ocurrió como título intervenir en la cadena para sostener el negocio. No sé si lo pusimos como una realidad o un interrogante. Hay una mezcla. Pero vamos a hacer dos cosas. Vamos a escucharlo a Jorge Brunori, que nos diga dónde estamos parados y a dónde podemos ir a parar con el tema de los porcinos, con el negocio exactamente. Él va a tirar un poco los ejes de lo que está pasando y lo que puede pasar. Y después vamos a escuchar testimonios de productores que están en el esfuerzo de alguna forma de ir avanzando en la cadena de valor con la intención justamente de sostenerse en el negocio, de ganar plata, de ser feliz, todo eso. Así que bueno, ¿qué les parece? Damos comienzo, lo escuchamos a Jorge. ¿Dónde estás? ¿Estás acá? Una breve introducción sobre el tema y después vamos al panel. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, a pesar de que ya con mucho hemos hablado. Como dice Marcelo, esto lo hacemos por primera vez en Felicerdo. En realidad tuvimos algunos años paneles que por ahí tenían algún tinte de político, por decirlo de alguna manera, donde al final terminábamos más discutiendo que sacando cosas en claro. Así que se nos ocurrió, bueno, armar esto, donde va a ser donde los verdaderos protagonistas van a ser ustedes mismos, los mismos productores que van a venir a exponer. Pero nos pareció que bueno, que había que por lo menos dar la opinión desde el punto de vista de INTA, de cómo estamos viendo nosotros el escenario, para que en ese escenario después se inserte lo que cada uno de los productores va a mostrar como emprendimiento y como avance en la cadena productiva porcina. Bueno, hoy Rubén Suárez en su disertación habló ya bastante del sector, fue muy claro en sus explicaciones, así que a mí, más que contarle algunos números, me gustaría dar nuestra opinión de algunas situaciones, ¿no? Un sector que en los últimos meses ha sido muy cambiante, esa es la realidad, y hemos estado en los medios bastante frecuentemente por diferentes cuestiones, diferentes situaciones. Y yo creo que la mayoría de los productores hasta tiene un cierto grado de confusión o de incertidumbre, como es tan característico en esta actividad. Por eso, nosotros estamos... ¿Podemos apagar la luz de acá? Que quiere venir acá. Estamos muy convencidos de que el sector porcino comienza a transitar por un camino que nunca transitó. Yo creo que todo lo que pasó en el sector, toda la característica en un sector que generalmente es de altibajos y es de momentos buenos y de momentos malos, es como que ahora tiene un camino diferente y estamos frente a momentos diferentes. Momentos que están compuestos de oportunidades y que están compuestos de desafíos. Y un poco esta charla apunta a eso, esta corta charla apunta a eso. Si nosotros comenzamos a transitar un escenario de desafíos, de oportunidades, sin ninguna duda que también estamos frente a la definición de cómo va a ser el sector en los próximos años. Estamos frente a la definición de qué necesitamos para el sector en los próximos años. Y fundamentalmente, yo creo que lo que va a definir el sector porcino de los próximos años, quién van a estar y quién no van a estar. Esa es una realidad que han seguido ya otras cadenas y que la nuestra comienza a seguirla
a partir de las oportunidades y los desafíos que se le presentan. ¿Cómo es nuestro sector? Para completar algunos de los datos que comentaba esta mañana Rubén. Primero, el 72% de los productores del país están en la pampa húmeda. Entre las provincias de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe se encuentra el 72% de la producción, que es lógico que el mapa del país sea así. ¿Por qué? Porque ahí está el grano. Entonces, en cualquier parte del mundo el cerdo está cerca del grano. En Argentina ese es el lugar. Ahora, muchas veces nosotros cometemos el error de